Este es el templo más antiguo descubierto en todo el planeta. Arqueólogos en Turquía acaban de lograr algo con lo que la gente ha soñado durante décadas. Abrieron una cámara sellada bajo Göbekli Tepe, uno de los complejos de templos más antiguos del mundo. Durante miles de años, esta misteriosa cámara permaneció oculta intacta y perfectamente conservada, guardando secretos inimaginables. En el momento en que finalmente se abrió, todos quedaron boquiabiertos, no solo por lo que contenía, sino también por lo que podría significar para nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Ahora el mundo observa con atención. Turquía conmocionada. La cámara secreta. Quebec ha fascinado al mundo durante décadas. Situado en la cima de una colina en el sureste de Turquía, este extenso complejo de templos data de alrededor del 9600 a.C., mucho antes de la rueda de la escritura, de las ciudades tal como las conocemos durante años. Los arqueólogos estudiaron meticulosamente sus enormes pilares de piedra, sus intrincadas tallas y su misteriosa disposición, preguntándose siempre qué otros secretos podrían estar enterrados bajo la superficie. Entonces ocurrió algo extraordinario. Durante las excavaciones rutinarias, el equipo notó anomalías inusuales en el suelo, sutiles depresiones y alineaciones que sugerían una estructura oculta. Al principio, pensaron que podría tratarse de otro patio o área de almacenamiento, pero cuanto más investigaban, más claro quedaba que se trataba de algo completamente distinto. La cámara permaneció sellada durante miles de años, intacta por la intemperie. Era como una cápsula del tiempo enterrada bajo uno de los templos más antiguos de la humanidad. Nadie sabía qué contenía, y esa incertidumbre creó una tensión que se cernía sobre la excavación como una nube de tormenta. Imagínese ser una de las pocas personas en el mundo que podían entrar y ver lo que nuestros ancestros dejaron atrás hace 10,000 años. Para los arqueólogos era un sueño hecho realidad. Para el resto del mundo, un misterio por desvelar. Abrir la cámara no fue fácil. La estructura estaba enterrada bajo metros de tierra compactada, cuidadosamente estratificada durante milenios. El equipo tuvo que avanzar lentamente utilizando equipo especializado para evitar dañar las paredes del techo o cualquier objeto delicado que pudiera haber en el interior. Hubo momentos en que el suelo se movió inesperadamente, levantando nubes de polvo y convirtiendo la operación en una experiencia angustiosa. Todos los presentes eran conscientes de lo que estaba en juego. Un paso en falso podría destruir pruebas que habían sobrevivido 10,000 años. El ambiente era tenso pero electrizante. La tensión que solo se experimenta cuando la historia está a punto de revelarse. Antes de acceder a la cámara, los arqueólogos debatieron sobre cómo gestionar el hallazgo. Debían abrirla inmediatamente al público arriesgándose a posibles daños, o documentarlo todo meticulosamente y divulgar la información. Poco a poco, optaron por la cautela, catalogando cuidadosamente cada herramienta, cada medida y cada ángulo. Científicos de todo el mundo viajaron hasta allí para presenciar la apertura, llevando cámaras, drones y escáneres. La noticia del descubrimiento se filtró lentamente al principio, generando expectación hasta que finalmente el mundo contuvo la respiración a la espera de la gran revelación. La comunidad local de Şanlıurfa estaba igualmente cautivada. Göbekli siempre ha sido motivo de orgullo para Turquía, pero ahora era el centro de atención internacional. Multitudes se congregaron cerca del yacimiento. Los periodistas instalaron tiendas de campaña. Esta increíble proeza arquitectónica no es lo más revolucionario de este lugar. Las redes sociales bullían de especulaciones. Incluso antes de la inauguración oficial de la cámara, las teorías se extendían. Podría contener evidencia de una civilización desconocida, artefactos ocultos, un mensaje secreto de los constructores del templo. El revuelo era comprensible. Descubrimientos como este no ocurren todos los días y cuando suceden, cautivan la imaginación de todos desde arqueólogos hasta aficionados a la historia. Cuando finalmente se accedió a la cámara, las primeras imágenes provocaron escalofríos a todos los presentes. No se trataba solo de la antigüedad o el tamaño de la estructura. Era la sensación de que este espacio había sido deliberadamente oculto, cuidadosamente preservado durante milenios. Cada piedra, cada rincón, cada sombra parecía intencionada.
Era como entrar en otro mundo, uno congelado en el tiempo, esperando a que los humanos modernos finalmente lo notaran. Incluso los arqueólogos experimentados, acostumbrados a tumbas y ruinas antiguas, quedaron impactados por la extrañeza y la importancia de lo que veían. El descubrimiento se consideró un hito, ya que Gobese ya había reescrito lo que sabíamos sobre la historia de la humanidad primitiva. Antes de este yacimiento, los estudiosos creían que las estructuras religiosas organizadas se construían solo después de la aparición de la agricultura y los asentamientos permanentes. Gobesi sugirió lo contrario, que las estructuras espirituales o ceremoniales complejas surgieron primero influyendo en los humanos para desarrollar la agricultura y la organización social. La cámara sellada añadió una nueva capa a este misterio, sugiriendo que podría haber habido rituales, conocimientos o artefactos considerados demasiado sagrados o poderosos como para dejarlos expuestos. La emoción se transformó en un análisis minucioso a medida que los arqueólogos documentaban cada aspecto de la cámara antes de tocar nada en su interior. Se realizaron escaneos láser para mapear las paredes. Cámaras 3D capturaron los ángulos del techo y se tomaron muestras de polvo para comprender cómo la cámara había sobrevivido intacta. Incluso en esas primeras horas comenzaron a surgir patrones que sugerían tallas simbólicas o diseños estructurales con significado. Cada detalle era una pista potencial sobre la mentalidad de quienes construyeron este increíble templo hace más de 10.000 años. Cuando el polvo se disipó y las imágenes de la cámara se compartieron con el mundo, la reacción fue inmediata. Historiadores, arqueólogos y aficionados quedaron atónitos. Para Turquía, fue motivo de orgullo nacional, prueba de una herencia que precedió a la historia escrita por miles de años. A nivel mundial, reavivó las preguntas sobre los orígenes de la civilización. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo construyeron tales estructuras sin herramientas de metal ni escritura? Y lo más importante, ¿por qué sellar una cámara y dejarla intacta durante tanto tiempo? A medida que los arqueólogos se preparaban para explorar la cámara por completo, quedó claro que lo que había dentro no era solo una habitación antigua. Fue una puerta de entrada a las mentes, las creencias y posiblemente los secretos de algunos de los primeros humanos en la Tierra. Los secretos de la cámara. En el momento en que finalmente se abrió la cámara, todos los presentes se dieron cuenta de que estaban ante algo extraordinario. No se trataba simplemente de una habitación oculta bajo uno de los complejos de templos más antiguos del mundo. Era un rincón de la historia perfectamente conservado intacto durante miles de años. Lo primero que notaron los arqueólogos fue su imponente tamaño. Si bien muchos esperaban un pequeño espacio de almacenamiento o una cripta menor, la cámara se extendía mucho más de lo previsto. Sus paredes estaban cuidadosamente talladas, dispuestas con precisión y revestidas de forma que sugerían un diseño deliberado y significativo. Cada rincón, cada sombra, cada piedra parecía susurrar una historia sobre las personas que lo habían construido, sus creencias y los rituales que realizaban en un mundo que apenas podemos imaginar. Las tallas cubrían las paredes y el nivel de detalle asombró al equipo. Los animales dominaban las imágenes. Serpientes se retorcían a lo largo de las piedras. Zorros se agazapaban en rincones ocultos. Jabalíes y pájaros aparecían en secuencias que sugerían grabados narrativos. Así que este es un zorro. Aquí hay buitres. Aquí hay un oso. Aquí hay un jabalí. Formas geométricas y patrones corrían a lo largo de los bordes insinuando, con un propósito simbólico o ritual. Los arqueólogos debatieron su significado. Se trataba de tallas, mapas, cartas estelares o relatos sagrados transmitidos de generación en generación. Algunas imágenes parecían superpuestas, lo que sugería un uso repetido a lo largo del tiempo, como si cada nueva generación de constructores añadiera su huella sin borrar lo anterior. Esta interacción entre continuidad y cambio revelaba una sociedad a la vez tradicional y adaptable, profundamente conectada con sus creencias y su entorno. Los artefactos estaban dispuestos de forma claramente intencionada. Las herramientas de piedra pulida, los cuencos y las figurillas no estaban colocados al azar, sino dispuestos en patrones que sugieren un uso ceremonial. Algunas figurillas representaban figuras humanas con rasgos exagerados. Otras representaban animales que podrían haber tenido un significado simbólico.
Cada objeto parecía cuidadosamente elegido tanto por su material como por su significado. Los investigadores observaron que el nivel de artesanía superaba lo que cabría esperar de una sociedad de cazadores-recolectores, lo que pone en entredicho las suposiciones sobre la sofisticación técnica y cultural de los primeros humanos. No se trataba simplemente de herramientas o decoraciones, sino de objetos con significado, propósito e incluso quizás conocimiento codificado. Entre los hallazgos más llamativos se encontraban pequeños pilares de piedra que se asemejaban a los enormes monolitos en forma de T situados fuera de la cámara. Estos pilares en miniatura estaban decorados con intrincados relieves, algunos de los cuales reflejaban patrones hallados en otras partes de Göbekli Tepe. Los arqueólogos sugirieron que estas miniaturas podrían haberse utilizado en rituales de enseñanza, como representaciones simbólicas del yacimiento, o como objetos ceremoniales para iniciaciones privadas. Cualquiera que fuera su propósito, el detalle y la intencionalidad que los caracterizaban indicaban un profundo conocimiento de la arquitectura, el simbolismo y la organización social, habilidades que a menudo se consideran fuera del alcance de los cazadores-recolectores prehistóricos. La cámara también contenía nichos tallados y depresiones en las paredes. Muchos parecen haber sido diseñados para albergar objetos que ahora han desaparecido, lo que ha llevado a los científicos a especular que podrían haber contenido materiales perecederos como ofrendas, objetos sagrados o herramientas rituales. Estos nichos no fueron colocados al azar. Su disposición sugería una alineación con ciertos eventos celestes, ciclos estacionales o rutinas ceremoniales. Cada hendidura, cada estante tallado indicaba planificación y propósito. Incluso antes de catalogar completamente la cámara, los arqueólogos podían sentir que se encontraban en un espacio sagrado. Esta es una de las excavaciones más desafiantes de su carrera, ya que parte de la habitación original podría estar oculta bajo tierra. Un lugar destinado a preservar el conocimiento, el ritual y quizás enseñanzas secretas. El análisis de polvo y residuos reveló rastros de pigmentos tanto en las paredes como en los artefactos, lo que sugiere que la cámara estuvo alguna vez ricamente decorada. Los pigmentos rojos, ocres y negros piadosos insinuaban significados simbólicos o un uso ritual. Algunos investigadores propusieron que el espacio pudo haber sido utilizado para ceremonias de iniciación, rituales estacionales u observación astronómica. La combinación de tallas, pigmentos y artefactos cuidadosamente colocados sugería una sociedad que reflexionaba profundamente sobre el simbolismo de la ceremonia, y quizás incluso narrativas morales o espirituales. La cámara no era solo una habitación, era un escenario para una experiencia humana compleja y sofisticada. Las tecnologías avanzadas de escaneo e imagen añadieron otra capa de comprensión. Los escaneos 3D revelaron que ciertas tallas y artefactos se alineaban con la luz natural que entraba en la cámara durante los solsticios y equinoccios. En épocas específicas del año, la luz del sol iluminaba tallas particulares, resaltando patrones o destacando objetos colocados en nichos. Esto sugiere que los constructores poseían un conocimiento sofisticado de la astronomía y el paso del tiempo integrando los fenómenos celestes en su arquitectura sagrada. Para los cazadores-recolectores que vivían antes de la invención de los calendarios escritos, tal conocimiento habría sido invaluable tanto en la práctica como en lo espiritual. Quizás lo más asombroso fue la narrativa que recorría la cámara. La combinación de tallas pilares y artefactos sugería una historia, posiblemente un mito de la creación, un registro de ciclos estacionales o un relato moral. Los temas van pleviri, la muerte y el renacimiento aparecían repetidamente junto con el simbolismo animal, que podría representar lecciones espirituales o sociales. Caminar por la cámara se sentía como emprender un viaje, como si los constructores hubieran querido que los iniciados o participantes transitaran por una secuencia de revelaciones, ceremonias o enseñanzas. Cada objeto, cada talla, cada sombra parecía colocada deliberadamente para crear significado y evocar la reflexión. La conservación de la cámara era extraordinaria. A diferencia de muchos yacimientos arqueológicos, donde los objetos están dispersos o erosionados, todo aquí había sobrevivido intacto. Fue una oportunidad única para estudiar no solo los artefactos, sino también las intenciones, creencias y capacidades cognitivas de las personas que los crearon.
El carácter hermético de la cámara permitió a los arqueólogos contemplar una instantánea de un mundo congelado en el tiempo. Un lugar de ritual pensamiento y cultura intacto durante milenios. No fue simplemente un descubrimiento, fue un diálogo que abarcaba 10.000 años esperando a que lo escucháramos e interpretáramos. Quedó claro que esta cámara era mucho más que una simple habitación oculta. Era una ventana a la mente de los constructores de Gobekli, una sociedad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la civilización humana primitiva. La complejidad de su arquitectura, su habilidad artística, su conocimiento de la astronomía y su pensamiento simbólico apuntaban a un nivel de sofisticación inimaginable para una sociedad de cazadores-recolectores. Cada detalle suscitaba más preguntas. ¿Por qué sellar este espacio? ¿Quiénes tenían acceso? ¿Qué conocimiento o ritual se consideraba tan poderoso como para permanecer oculto durante 10.000 años? El contenido de la cámara era impresionante por sí solo, pero para apreciar verdaderamente su significado, necesitamos retroceder y comprender quién construyó Gobekli, cómo era su sociedad y cómo encaja esta cámara en el panorama general de la civilización primitiva. La comunidad existía mucho antes del Tepeifes. Cuando la gente oye por primera vez que los cazadores-recolectores construyeron Göbekli, suele sorprenderse. Siempre se ha asumido que la arquitectura avanzada, la construcción monumental y el arte simbólico eran dominio de las sociedades agrícolas sedentarias. Sin embargo, aquí tenemos un sitio que data de aproximadamente el 9600 a.C., creado por personas que aún no habían inventado la agricultura tal como la conocemos. Este hecho por sí solo es asombroso. Nos obliga a reconsiderar qué significa realmente ser primitivo. No eran vagabundos sin habilidades. Eran seres humanos, organizados, ingeniosos y profundamente reflexivos, que dedicaron décadas, tal vez generaciones, a construir algo que los sobreviviría miles de años. Los arqueólogos han reconstruido pistas sobre la sociedad que construyó Göbekli. Aunque aún persisten muchos misterios, probablemente vivían en pequeños grupos nómadas, desplazándose según las estaciones y subsistiendo gracias a plantas y animales silvestres. Sin embargo, eran capaces de coordinar proyectos de construcción de gran envergadura, extrayendo y dando forma a enormes pilares en forma de T, transportándolos a largas distancias, pilares que sostenían un enorme techo y disponiéndolos en elaborados recintos circulares. El nivel de planificación y colaboración requerido es asombroso, sobre todo si se tiene en cuenta que lo hicieron sin vehículos con ruedas ni animales de tiro. El hecho de que lograran esto sugiere estructuras sociales mucho más sofisticadas de lo que solemos atribuir a los cazadores-recolectores. El arte y el simbolismo desempeñaron un papel central en su cultura. Los pilares tanto dentro como fuera de la cámara recién descubierta están cubiertos de tallas de animales, formas abstractas y patrones que parecen transmitir un significado que va más allá de la mera decoración. Animales importantes para la supervivencia, como los búhos, los zorros y las serpientes, aparecen con frecuencia, pero su representación estilizada sugiere un significado simbólico o espiritual. Algunos investigadores proponen que estas tallas representan mitos, relatos ancestrales o incluso observaciones astronómicas. Sea como fuere, es evidente que los constructores no se limitaban a registrar la realidad, sino que la interpretaban, plasmando mensajes y significados en piedra para que las futuras generaciones los comprendieran. La cámara en sí se inscribe en este contexto cultural más amplio. Su diseño meticuloso, sus tallas simbólicas y su ubicación bajo el complejo del templo principal sugieren que tenía una función especial, quizás reservada para ceremonias específicas o para los miembros más respetados de la sociedad. A diferencia de los recintos al aire libre, la cámara estaba oculta y sellada, lo que implica secreto e importancia. ¿Quiénes tenían acceso a ella? Funcionaba como espacio ceremonial, lugar para la enseñanza del conocimiento sagrado o depósito de artefactos simbólicos. La verdad podría ser todo lo anterior. Cualquiera que sea su propósito, ofrece una visión de una cultura que combinaba practicidad, espiritualidad y cohesión social de maneras que apenas comenzamos a comprender. La astronomía parece haber influido en su arquitectura y arte.
Varias alineaciones en GOBC corresponden a eventos celestes como los solstes y las tallas de la cámara. Parecen interactuar con la luz solar en momentos específicos del año. Esto sugiere que los constructores eran observadores perspicaces del cielo utilizándolo para guiar ceremonias, registrar las estaciones o codificar conocimientos cosmológicos. Para una sociedad sin lenguaje escrito, esta integración de arte, arquitectura y observación de la naturaleza es asombrosa. Demuestra un nivel de abstracción y planificación que desafía nuestras suposiciones sobre la inteligencia humana primitiva. Otro aspecto fascinante de GOBC es su significado social. La construcción de un sitio tan complejo requirió cooperación a una escala que implica liderazgo, división del trabajo y valores culturales o religiosos compartidos. También sugiere la existencia de redes comerciales, ya que algunos materiales utilizados en la construcción, como ciertos tipos de piedra, podrían haber provenido de zonas distantes. En otras palabras, estas personas no estaban aisladas. Estaban conectadas, se comunicaban e intercambiaban recursos de maneras que hicieron posible la arquitectura monumental. Esto hace que el descubrimiento de la cámara sea aún más emocionante, ya que podría contener evidencia de rituales, jerarquías o prácticas comunitarias que arrojen más luz sobre su sociedad. La religión o la espiritualidad parecen inseparables de la vida cotidiana en Göbekli Tepe. Los motivos repetitivos, las tallas de animales y la disposición ceremonial de los artefactos sugieren una cultura profundamente arraigada en lo sagrado. Algunos estudiosos sostienen que la construcción del sitio pudo haber sido en sí misma una forma de culto, un acto colectivo que reforzaba los lazos sociales y transmitía reverencia por fuerzas que escapan al control humano. La cámara sellada pudo haber sido la cúspide de este paisaje espiritual, un espacio sagrado privado donde se realizaban los rituales o enseñanzas más importantes. De ser así, representa una de las primeras expresiones conocidas de religión simbólica organizada. Mucho antes de que existieran registros escritos, el ingenio del constructor también se extendió a la ingeniería. Mover pilares de piedra de varias toneladas, tallarlos con intrincados diseños y disponerlos en recintos circulares estables sin herramientas modernas requería una habilidad extraordinaria. Las marcas en las piedras indican una planificación meticulosa y quizás incluso conocimientos protoarquitectónicos. La cámara en sí misma es prueba de que estos primeros humanos podían diseñar espacios que eran a la vez funcionales y simbólicamente poderosos. Es fácil subestimar la sofisticación de las sociedades de esta época, pero GOBC y su cámara oculta hacen imposible ignorar su inteligencia creativa y división. El estudio de Göbekli, y en especial de la cámara recién descubierta, nos obliga a reevaluar la cronología de la civilización humana. Estas personas eran capaces de crear arquitectura monumental, pensamiento simbólico y una gran complejidad ceremonial miles de años antes del surgimiento de la agricultura y las ciudades. La cámara oculta no es solo una curiosidad arqueológica, es una ventana directa a una sociedad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad. Cada talla, artefacto y elección arquitectónica cuenta una historia de ingenio, cultura y el impulso de crear algo significativo, algo que perduraría mucho después de que los constructores hubieran desaparecido, dejarlo estar o desenterrar la historia. Cuando se difundió la noticia de la cámara sellada bajo Göbekli, la reacción fue inmediata e intensa. En Turquía, los arqueólogos fueron aclamados como héroes, y el descubrimiento se convirtió en noticia nacional de la noche a la mañana. Las comunidades locales se agolparon cerca del sitio ansiosas por echar un vistazo, mientras que los medios internacionales rápidamente recogieron la historia. Los titulares anunciaban a gritos la revelación de antiguos secretos y la apertura de la sala oculta del templo más antiguo, y las redes sociales estallaron en especulaciones. Todos querían saber qué pudieron haber dejado los humanos hace 10 milenios que había permanecido oculto durante milenios. La comunidad arqueológica estaba igualmente entusiasmada. Este es el descubrimiento arqueológico que conmocionó a la comunidad científica. Aunque sus reacciones fueron más mesuradas, muchos estudiosos expresaron su asombro ante el estado de conservación y la aparente sofisticación de la cámara. Durante décadas, Göbekli había puesto en tela de juicio suposiciones arraigadas sobre los orígenes de la civilización.
Pero este descubrimiento parecía plantear aún más interrogantes. Si los cazadores-recolectores eran capaces de construir semejante estructura y sacar deliberadamente una cámara debajo de ella, entonces quizás la cronología del desarrollo humano necesitaba una revisión profunda. ¿Podrían estas personas haber estado experimentando con sistemas religiosos primitivos, estructuras sociales complejas o comunicación simbólica mucho antes de lo que se creía? Por supuesto, el entusiasmo trajo consigo la controversia. Algunos estudiosos cuestionaron la interpretación de la cámara, debatiendo si había sido ceremonial funcional o puramente simbólica. Otros especularon que algunas afirmaciones que circulaban en los medios eran exageradas, alimentando el sensacionalismo en lugar de un análisis científico riguroso. Aún así, la mayoría coincidió en que incluso sin conocer todos los detalles, la cámara representaba una visión sin precedentes de la cognición y la cultura humanas primitivas. No era solo una habitación. Era la prueba de que nuestros antepasados eran mucho más innovadores, observadores y socialmente sofisticados de lo que los libros de historia nos habían hecho creer. La reacción del público fue una mezcla de asombro, curiosidad y admiración. Las redes sociales se llenaron de imágenes de la cámara, escaneos 3D y reconstrucciones artísticas. La gente especulaba sin cesar, preguntándose si Göbekli había sido construida por una civilización perdida extraterrestres o alguna sociedad prehistórica avanzada. Si bien los arqueólogos rápidamente rechazaron tales teorías fantasiosas, la fascinación era comprensible. Pocos descubrimientos capturan la imaginación como algo tan antiguo, tan misterioso y tan bellamente conservado. La cámara nos recordó que la historia no es estática. Está viva, esperando sorprendernos y capaz de reescribir las historias que nos contamos sobre los orígenes de la humanidad. Uno de los aspectos más notables del descubrimiento fue su efecto dominó en la arqueología global. Expertos en otros yacimientos antiguos comenzaron a revisar sus propios hallazgos buscando patrones, cámaras ocultas o evidencias pasadas por alto. La cámara de Göbekli Tepe puso de relieve la posibilidad de que yacimientos similares en todo el mundo pudieran albergar secretos aún por descubrir, impulsando una ola de reevaluación y exploración renovada. De repente el pasado se sintió más cercano y tangible, no solo como artefactos en un museo, sino como evidencia de la creatividad, el ingenio y la curiosidad humanos que se remontan a milenios. La cámara también suscitó debates sobre su conservación y accesibilidad. ¿Debería abrirse al público con el riesgo de sufrir daños o quedar expuesta? ¿O debería permanecer sellada para su posterior estudio? Turquía se enfrentó a un delicado equilibrio, tratando de proteger el yacimiento a la vez que compartía el entusiasmo con el mundo. Los arqueólogos hicieron hincapié en la cautela. Cada artefacto, cada talla, cada centímetro de la cámara podía contener pistas para comprender la cultura humana primitiva. Incluso un pequeño error podía borrar información para siempre. En este sentido, la cámara se convirtió en un símbolo tanto de descubrimiento como de responsabilidad. Un mensaje ancestral, confiado a la generación actual, que nos pide que lo tratemos con cuidado. Más allá de la atención académica y mediática, el descubrimiento tuvo una gran importancia cultural. Göbekli ha sido durante mucho tiempo motivo de orgullo para Turquía, un recordatorio de que la región desempeñó un papel central en la historia de la humanidad. La cámara reforzó esta idea, demostrando que las personas que alguna vez habitaron estas tierras fueron capaces de logros monumentales y de un pensamiento sofisticado. Para las comunidades locales no se trataba solo de arqueología. Era una conexión viva con los ancestros, un recordatorio tangible de la creatividad y la resiliencia humanas que abarcaban 10.000 años. La influencia de la cámara no se limitó a académicos y lugareños. Artistas, escritores y cineastas se inspiraron rápidamente en el hallazgo, imaginando historias sobre rituales antiguos, conocimientos perdidos y sociedades secretas ocultas bajo tierra. Si bien estas interpretaciones son especulativas, resaltan el poder de la cámara para cautivar la imaginación humana. Recordó a la gente que la historia no se reduce a fechas y artefactos. Son las historias que reconstruimos los misterios que perseguimos, y la sensación de asombro lo que nos conecta con quienes nos precedieron.
Quizás la conmoción más profunda de todas sea lo que el descubrimiento nos revela sobre nosotros mismos. La cámara sellada nos obliga a confrontar la realidad de que la inteligencia, la creatividad y la espiritualidad humanas existieron mucho antes de lo que creíamos. Desafía la idea de que el pensamiento complejo, la expresión simbólica y el comportamiento ritualístico surgieron únicamente con la agricultura o la vida urbana. Estas personas no solo sobrevivían, pensaban, creaban, observaban y dejaban tras de sí espacios que reflejaban su comprensión del mundo. En otras palabras, la cámara no se trata solo del pasado. Es un espejo que muestra de lo que son capaces los humanos, incluso en un mundo que consideramos primitivo. Con todas estas revelaciones sobre el pasado, ¿qué podría significar esta cámara oculta para futuras investigaciones? ¿Y qué secretos podrían estar aún por descubrir? Más allá de la cámara, el descubrimiento de la cámara sellada bajo Göbekli Tepe no es solo un titular arqueológico. Es un atisbo de un futuro lleno de posibilidades. Durante décadas, los estudiosos creyeron comprender los albores de la civilización humana. La agricultura fue lo primero. Le siguieron los asentamientos y luego los humanos construyeron monumentos. Göbekli dio un vuelco a esa historia, y esta cámara oculta añade una dimensión completamente nueva. Nos obliga a replantearnos no solo las cronologías, sino también las capacidades mismas de los primeros humanos. Si los cazadores-recolectores pudieron construir una cámara ceremonial oculta con tallas, alineaciones y artefactos simbólicos, entonces el potencial de otros yacimientos aún por descubrir en todo el mundo es enorme. La arqueología se asemeja de repente a una búsqueda del tesoro, pero guiada por la inteligencia, la estrategia y la paciencia en lugar de la suerte. Una de las perspectivas más fascinantes es lo que la cámara podría enseñarnos sobre la cultura y la cognición de los primeros humanos. Cada talla, artefacto y elección arquitectónica es una pista sobre cómo pensaban estos pueblos antiguos, cómo organizaban su sociedad y cómo comprendían el mundo. Su capacidad para integrar el arte simbólico, la astronomía y el ritual sugiere una profundidad de inteligencia que desafía nuestras suposiciones. Investigaciones futuras podrían descubrir evidencia de narración temprana, proto-reading o incluso jerarquías sociales que aún no hemos imaginado. Gracias a tecnologías modernas como el escaneo 3D, el análisis de IA y las pruebas de residuos químicos, los arqueólogos disponen ahora de herramientas que los constructores de Goep jamás hubieran imaginado. Herramientas que podrían finalmente desvelar el significado completo de la cámara y del propio yacimiento. La cámara también abre la puerta a descubrimientos más allá de Göbekli. Los investigadores están reexaminando yacimientos cercanos, preguntándose si otros monumentos antiguos podrían ocultar espacios secretos, depósitos ocultos o estructuras simbólicas. Incluso pequeños montículos antes descartados podrían albergar cámaras con artefactos intactos. Esto podría dar lugar a una oleada de descubrimientos en todo el mundo, reescribiendo nuestra comprensión de la complejidad de los comportamientos sociales y ceremoniales en las sociedades prehistóricas. Lo que parecía imposible hace tan solo unas décadas, los cazadores-recolectores con arquitectura simbólica monumental ahora pueden ser la norma y no la excepción. Norma y no. También hay lecciones sobre preservación y enfoque. La cámara sellada sobrevivió miles de años porque fue cuidadosamente ocultada intacta por los humanos y protegida de los elementos. Esto nos enseña el valor de la paciencia y la moderación en la arqueología. Apresurarse a exponer un sitio o publicitarlo demasiado pronto podría destruir evidencia delicada, borrando para siempre pistas sobre la civilización primitiva. El futuro de la investigación en Göbekli y sitios similares depende de un estudio cuidadoso y metódico, que combina la tecnología con la intuición humana. La cámara oculta nos recuerda que la historia puede ser frágil, pero también recompensa a quienes están dispuestos a invertir tiempo y cuidado. Filosóficamente, el descubrimiento cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos recuerda que la inteligencia, la creatividad y el ritual nunca fueron exclusivamente humanos en el sentido moderno. Existían en todos los humanos mucho antes de los registros escritos. Los constructores de Göbekli no solo estaban sobreviviendo. Göbekli llamó la atención de Klaus. Mientras seguía excavando, se topó con unos pilares verdaderamente inmensos.
observaban, pensaban y creaban cultura. Dejaron un registro deliberado para las generaciones futuras. Y ahora lo estamos leyendo. Esto tiene implicaciones no solo para la arqueología, sino también para la educación, la antropología e incluso nuestra propia identidad humana. Somos descendientes de personas que valoraban el arte, el ritual y el pensamiento simbólico, tanto como la supervivencia. Y esa perspectiva puede inspirar una nueva apreciación de cómo evolucionó la inteligencia humana. La cámara también suscita interrogantes sobre el conocimiento perdido. ¿Por qué estaba sellada? ¿Qué prácticas, enseñanzas o rituales se pretendía preservar y ocultar? Esto sugiere una profunda complejidad espiritual o cultural que podría haber desaparecido del registro arqueológico en otros lugares. Futuras excavaciones podrían descubrir más cámaras, revelando redes ocultas de espacios sagrados, transmisión de conocimiento o secuencias ceremoniales que abarcan diversas regiones. Gobesi podría ser el primer capítulo de una historia mucho más amplia sobre las primeras civilizaciones. Y esta cámara es un indicio tentador de que hay mucho más por descubrir. El hallazgo invita a la colaboración entre disciplinas. Arqueólogos, antropólogos, historiadores, químicos, astrónomos e incluso artistas tienen ahora motivos para estudiar Göbekli en conjunto. Cada perspectiva aporta algo único. Comprender la tecnología antigua, su significado simbólico o la función ritual requiere más de una visión. La cámara demuestra que los humanos antiguos eran multidisciplinarios por derecho propio. Combinaban arte, astronomía e ingeniería de maneras que apenas comenzamos a comprender. El futuro de la investigación podría reflejar este enfoque, fusionando campos para crear una imagen más completa de los logros de la humanidad primitiva. La cámara sellada es mucho más que una habitación llena de artefactos antiguos. Es una puerta al pasado que desafía nuestra comprensión, inspira nuevos descubrimientos y nos recuerda que la curiosidad y la creatividad humanas siempre han sido extraordinarias. Lo que hoy permanece oculto puede redefinir el mañana. Y para el futuro de la arqueología, la historia y el conocimiento humano, eso es sencillamente apasionante. Y esto es solo una muestra de los secretos de Göbekli. Suscríbete para seguir explorando con nosotros los misterios de nuestro pasado.